fortuna. Pero La Habana llegaban cuando estaban cargadas. Y entonces en La Habana se montaban en la corriente. ¿Perdón? Ahí era que cogía, pero podía coger el huracán también. Desde ahí que viene, eso fue lo que trajo el barco. Eso fue lo que trajo el barco. Y por ejemplo, ustedes saben que nosotros le decimos a la china, a la naranja china. ¿Y por qué le diremos así? No, viene de Valencia, del sur de España. Lo que pasa es que a Puerto Rico llegaban las cajas de la nao de la China. Había un barco, había una serie de barcos, ¿verdad? Que salían de España, llegaban a México, cruzaban a México en burritos, luego se montaban en el Pacífico, seguían para Filipinas, para Goa, y para India, después regresaban de vuelta. Entonces esas cajas de ese barco decían China, porque era el comercio con China. Y cuando venían de España, pues traían productos españoles. Y las naranjas no llegaban a nosotros en las cajas de China. Y por eso es que culturalmente nosotros somos el único país que le decimos a la naranja china. Es decir, naranja. Color chinita. ¿Okay? Entonces, seguimos por aquí, por el siglo XVII. Siglo XVII, en Europa hay una guerra bien fuerte. Holanda lleva desde finales del XVI tratando de separarse de España. Y Holanda va a querer sal, porque usted sabe que todavía el día de hoy que exporta mucho Holanda. Queso. ¿Cuál es uno de los principales ingredientes para hacer queso? Sal, para el brine, para entonces en ese mar frío que viene Holanda y un país que es ganado el mar, tú no puedes hacer lo que haces aquí porque en verano está en 50, entonces no vas a secar el mar. Mientras Holanda era parte del Imperio Español, el Imperio Español y Portugal tenían abastos de sal abundante, pero cuando se independizan finalmente, que les va a tomar 80 años. Cuando vuelven a pelear con España en la segunda etapa, que es la guerra de los 30 años, a los 2 años, págate, atacan a Puerto Rico, porque quieren que suministro de sal. Ellos habían hecho una expedición para tomar Bahía en Brasil. Su primera expedición había tomado la ciudad de Bahía en Brasil. Cuando baja la flota por el Atlántico, que va para Brasil, ven que al frente de ellos una flota el triple de grande de España para reconquistar Brasil. Si tú vas para un sitio y ves que van 3 veces más enemigos, ¿qué tú haces? Te desvías. Se fueron a Venezuela a comprar sal y entonces allá les dijeron no, la mejor salida está en Puerto Rico, y entonces atacaron San Juan, porque el deseo de atacar Puerto Rico, además de tener una boca de playa bien importante, que España nunca la cedió, porque es la primera isla grande con agua buena, como estábamos hablando ahorita de las Islas Vírgenes que no tienen agua, pues no le iba a ceder, porque el que tomara Puerto Rico tenía una base perfecta para invadir el resto del imperio, ¿verdad? Entonces, vienen y atacan Puerto Rico porque quieren quedarse con la sal, pero no lograron. Pueblo de Salinas, en La Parguera, Guánica, en Vieques también. Casi todo el sur, que es la parte más seca, sí. Porque la parte donde llueve todas las mañanas, como el norte, es difícil, o el este, que llueve todas las mañanas. ¿Y siempre ha sido el mismo proceso? Básicamente el mismo proceso, lo único al siglo XVII estamos, los holandeses atacan Puerto Rico, no se logran quedar con Puerto Rico gracias a las enfermedades que tenemos en el Caribe, a la diarrea y todo ese tipo de cosas. La diarrea fue por los ingleses. No logran tomar perdón. Seguimos este siglo XVII. El siglo XVII Puerto Rico sobrevive económicamente totalmente con el contrabando. Aquí casi no vienen barcos legales, la gente que no tenía terreno y no tenía tierra quería embarcarse para México, para el Perú. La población baja. En 1700 nosotros tenemos una población que no llega ni hoy día ni un pueblo, probablemente ni una urbanización. Creo que en 1700 tenemos 30.000 habitantes en la isla entera. Eso no era nada. Debe haber sido preciosa la isla, casi sin gente y sin contaminación. Seguimos. En ese 1700 se va a dar una coyuntura bien interesante, y es que en España va a haber un cambio de casa real, y eso va a producir una guerra.
Entonces tenemos un personaje puertorriqueño que se va a convertir en el hombre más rico de Puerto Rico, y era mulato. Era hijo de un alto miembro de la iglesia, que tú tomaste clase conmigo. Por eso Ese informe me tocó a mí. ok. Entonces, era un hijo de un alto miembro de la iglesia y de una esclava que se integra de Angola. Este hombre, pues siempre estuvo protegido, estuvo muy bien educado, se educó en el convento de los dominicos, y su papá le hizo una zapatería. ¿Sabes que los mulatos libres pues debían tener un oficio? Y él tenía una zapatería. Entonces, cuando se da esta guerra, todos los barcos militares del Caribe tienen que salir a pelear a Europa. Es una guerra que principalmente se pelea en Europa. Y España va a privatizar el guardacostas. Pues él consigue, a través de su padre obviamente, que le armen 2 barcos. Y con esos 2 barcos él va a comenzar a ser guardacostas del Caribe. Es cuando Puerto Rico va a estar mejor suplido. Él se llama Miguel Enríquez. ¿Okay? Él era dueño de la hacienda del Plantío, donde está Levita 1 hoy día, que quedan unas ruinas allí de la capilla y de la caballeriza de Levita 1. Conocen allí entre la carretera 165, saliendo de Cataño, antes de llegar a Dorado, por abajo, por allí. ¿Okay? Entonces este señor se convierte en el hombre más poderoso de Puerto Rico, que quita y pone gobernadores, con una red comercial maravillosa, el único puertorriqueño en recibir cartas directamente del rey, condecorado por el rey, llevaba una medalla con el real retrato del rey, que cualquiera que lo viera tenía que postrarse ante él y todo como si fuera el rey, porque él era un representante del rey en Puerto Rico. Y eso le causaba furor a la élite dominante blanca, porque era mulato, ¿verdad? Entonces, De hecho, en la catedral no se empezaba la misa hasta que llegara. o la chilla. O la chilla de él, porque no se casó, pero no, la chilla se daba el puesto y llegaba tarde. Porque y no empezaba. Entonces, cuando el techo de la catedral de San Andrés lo mandó a cambiar completo también, ¿sabes? Era muy generoso con la iglesia. Entonces, este hombre, Miguel Enríquez, es un personaje fascinante. Cuando él estuvo aquí, el comercio de Puerto Rico completamente era bajo su férula. O sea que no permitía contrabandistas si no hacían negocios con él. Porque sí lo había contrabando, pero era a través de él. Uno de los beneficios que él tenía era no pagar impuestos en ningún puerto español. Lo que él recuperaba, se suponía que él lo que vendía era lo que le recuperaba a los barcos enemigos. Es el único puertorriqueño juzgado por el Parlamento Español en ausencia por la pérdida de más de 500 barcos ingleses en el Caribe. Okay. Entonces, él, no hay constancia de que nunca se haya montado en los barcos. Pero desde su tienda en Viejo San Juan, ¿saben dónde está hoy día el Parque de las Palomas? Usted baja la muralla por allí, hay una placita que tiene unos gatos con una silla, la primera casa. Esa era la casa de él. El Paseo de la Princesa no existía, lo que quedaba detrás era el puerto. Él tenía el mejor hotel de San Juan que quedaba en ese bloque, la tienda por departamento de San Juan, el astillero que había en San Juan y la tienda de pertrechos de barco. O sea que todo lo que tú necesitabas de hospedaje, de barco, era con él. Cuando la iglesia pues tenía un problema, pues él acudió generosamente, le cambió el techo a la catedral. Y cuando el gobierno no tenía para pagar la nómina, parecido a cualquier momento, Sí. pues él le prestaba generosamente al gobierno. Era el bonito en esa época. Entonces, pero lo curioso del caso es que en aquella época existían 2 tipos de moneda. Literalmente valían lo mismo, la moneda de vellón, que era de níquel, y la moneda de plata. Pero claro, la confianza del comercio le daba a la moneda de plata 15% más de valor adquisitivo. Por lo tanto, él prestaba un níquel y cobraba en plata. Literalmente valía lo mismo, pero tenía más valor adquisitivo la plata porque la gente confiaba más en la plata.
Le cobraba 15% de interés nada más. Más que los bonistas de hoy. ¿Okay? Entonces, hay un caso interesante, y es este muchacho de apellido La Torre, que viene de Polizón en uno de sus barcos, y el nene tenía 15 años. ¿Cuál sería la pena de un polizón? ¿Saben lo que es un polizón? Se coló en el barco y no pagó pasaje. Entonces cuando llega a San Juan, un nene de 15 años lo baja encadenado y él le da pena. Entonces lo termina de criar y lo vuelve su ayudante. Ya que no saben qué hace el nene después. Lo traiciona y cuando subastan las cosas de él se queda con ella. La élite blanca le consiguió hasta una probanza de nobleza falsa para que se casara con una hija de un aristócrata de San Juan, a cambio de que él testificara que el que le había salvado la vida era contrabandista. Entonces, para hacer el cuento largo corto, como él tenía muchas amistades en el poder, que él los había llevado al poder, porque en Puerto Rico no pasaba nada si no tenía la bendición de él. A él le avisaron cuando lo iban a coger preso y él se refugió los últimos 3 años de su vida en el convento de los dominicos. Como él había sido bueno con la iglesia, pues la iglesia fue buena con él y lo refugiaron. Todos sus bienes fueron subastados y Miguel de la Torre se quedó con el negocio, pero no fue igual de exitoso que él. Mi profesor en Sevilla, el director del programa doctoral donde yo estudié, Ángel López Canto, que es el experto en Miguel Enríquez, decía que Miguel Enríquez no tenía monumento en Puerto Rico porque era mulato. Es lamentable, ahora lo hay. Que el monumento que se hizo, ustedes saben que Ponce tiene 3 entradas: la India con las piñas, el obispo Arismendi y la entrada negra. En la entrada negra, el mosaico que es el camino de Agua Buena. Allí en el mosaico, en el medio, está Miguel Enríquez. Pero tenía 80 esclavos en esa finca que no vendía, solamente producía para los hombres de sus barcos. En su carrera llegó más o menos a pasar por sus manos 1.500 barcos. En una ocasión, el gobernador muere y él se queda un año viviendo con la viuda, porque era un escándalo en esa época. Y cuando, por ejemplo, funcionaba como un mafioso hoy día, más o menos. Él siempre tenía un barco en Cádiz esperando si alguien venía para acá. Cuando él sabía que venían para acá, que llegaba, por ejemplo, o para Santo Domingo, para Panamá, para el área del Caribe, un funcionario que preguntaba en el muelle, porque en aquella época tú no comprabas por el teléfono, por Expedia el ticket, ¿verdad? Tú tenías que ir a los barcos y hablar quién te llevaba. Pues llegaban, aquí estamos esperándolo, su excelencia. Entonces iba a Panamá por el obispo o el virrey para el Perú, que tenía que cruzar por Panamá. Pero de casualidad, cuando pasaban por San Juan se le dañaba el timón. Este es nuestro puerto, tenemos que parar porque el barco está malo. Paraban. Estaba malo. Ahí los recibía Miguel Enríquez, los tenía una semana en su hotel, los llevaba a su finca a compartir. Y cuando le iban a pagar decía, pero ¿cómo yo le voy a cobrar a un servidor del rey si yo soy otro servidor del rey? ¿Se atrevería ese Panamá a meterse contra él? ¿O defendería sus intereses? Era un aspecto de public relations. Era un cabildero. Era un cabildero del día, ¿ok? Entonces, pues todo el Caribe tenía su red y nadie lo tocó hasta que el rey quiso hacer las paces con Inglaterra. Cuando quiere hacer las paces con Inglaterra, da paso a las acusaciones que llevaban escribiendo el rey por décadas en contra de él, pero muy astutamente se escapa y muere en Santos, en Julio Santo. En esa época había el fuero civil y el fuero religioso. El rey te podía acusar, pero si la iglesia te daba asilo, no te podían tocar. Y él muere refugiado de la iglesia. ¿Okay? Ese probablemente fue el hombre más rico de Puerto Rico, yo creo que hasta el siglo XX. Puerto Rico nunca estuvo tan bien apertrechado como cuando él estuvo en su carrera,
Y es bien interesante porque hasta en su documentación se encuentra que a veces le escribe a los capitanes: ay, por favor, vete a las Islas Vírgenes y tráeme queso de Holanda, mantequilla de Bélgica, vino francés, porque él pues no le gustaban las cosas. La porquería Y quería todo de jamón de pata y todo esto, y mandaba a hacer sus compras a las Islas Vírgenes y todo. Sí, fue legal. Perdón. Sí, fue legal. Y tenía los bienes para hacerlo. Cuando iba a llegar un gobernador nuevo a San Juan, pues él hacía lo mismo con el barco, o un obispo. Entonces mandaba a cejar la fortaleza. Las sedes vacantes a veces tomaban en lo que ese mensaje llegaba a España y el rey mandaba un nuevo, se tardaba un año. Y la casa de mampostería, si tú la cierras, se llena de hongos y se deteriora. Entonces mandaba a cejar la fortaleza y mandaba un barco para el puerto que estuviera en España, y cuando llegaba el nuevo funcionario, perfecto. Ay, su excelencia, usted ha llegado, fíjense que yo he mandado a pintar la fortaleza y no se han terminado, pero puede quedarse en mi casa. Se quedaba en su casa, los fines de semana se lo llevaba para la finca, y luego, cuando terminaba la de remodelar la fortaleza y todo, le preguntaba: ¿en cuánto le debo? Pero usted no me debe nada, si yo soy un siervo del rey, porque usted. Y así ese gobernador se metía con él. Un gobernador que fue socio de él, se llamaba Danilo Granados, que fue el primero que tuvo negocios con él, fue gobernador de Puerto Rico 2 veces. La segunda vez regresó a España encadenado porque se enfrentó a él. Así que imagínense el poder que tenía. Entonces lo que hacía todo corsario o pirata. A los oficiales los mandaba en el barco de repuesto. A los marinos les decían: ¿quieren irse o se quedan a trabajar conmigo? Cuando llegaban los barcos de él, las mujeres y la gente cejaban las casas y no salían a la calle hasta que ellos cruzaban San Juan, porque así de fama eran los hombres que trabajaban con él, y se escondían. Barcos que sacaron a los ingleses de Vieques. La primera vez que aparece una carta con la palabra jíbaro, el gobernador, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, manda una carta a los ingleses que estaban ocupando Vieques y le dice: salgan de ahí, o la semana que viene le mandamos una partida de jíbaros salvajes. La primera vez que aparece la palabra jíbaro en un documento histórico. Y esos dos barcos con los jíbaros los prestó Miguel Enrique, y eran sus hombres que sacaron a los ingleses a patadas de Vieques. Jíbaros salvajes. Eran jíbaros salvajes, ¿ok? La primera vez que se usa la palabra jíbaro en el contexto puertorriqueño. Entonces, ese siglo XVIII fue un siglo bien interesante, porque Puerto Rico va a experimentar formación de nuevos pueblos. Y es la segunda mitad del siglo XVIII, las familias terratenientes de Puerto Rico quieren que hayan pueblos, porque eso permite que haya mercados. Si tú tienes fincas y te hacen un pueblo al lado, ¿qué pasa? Vender tus productos. Si tú no tienes un pueblo al lado, ¿qué pasa? No tienes mercado, entonces necesitan mercado. Entonces los grandes terratenientes, como en Cabo Rojo, pues donaban, entre 4 donaban un terreno para hacer un pueblo. Y así las 4 fincas aledañas se beneficiaban. Y así pues hubo una expansión en Cabo Rojo, por los Ramírez de Arellano y otras familias, pues donaron la fundación del pueblo, que empezó en una ermita como todo pueblo en Puerto Rico, que empieza, a excepción de San Juan y San Germán, que fueron que empezaron fundaciones, los demás pueblos empiezan con una ermita o una capilla. Entonces, una vez hay una regularidad de misas, recuerden que desde los antiguos hay 2 grupos que viven del excedente de producción. Es la iglesia y es el Estado, ¿verdad? Entonces, cuando convocas para la misa, ahí llega el que siembra habichuelas, el que tiene cabritos, el que tiene lechuga, y cuando se acaba la misa, pues pone una manta en el frente de la iglesia y la vende. Y de ahí es la raíz de los pueblos, desde el hombre. Desde las plazas. De las plazas, del origen, para eso eran las plazas. Entonces, pues una vez hay una actividad económica comercial corrida, la gente pide que le hagan un pueblo, y es que en vez de ermita lo conviertan en parroquia, y cuando lo convierten en parroquia, a la vez pues va a haber un alcalde, y de esa forma es que entonces, por ejemplo, Cabo Rojo se forma, y Cabo Rojo se forma por esa producción agrícola, pero la gran riqueza de Cabo Rojo, ¿cuál era? ¿Cuál es? La sal. La sal.
Que el nombre se llama por los cabos rojos que se ven de aquí, que son los montes rojos que hay aquí al lado. ¿Okay? Entonces, seguimos ese siglo XVIII. Cabo Rojo va a estar, es de las zonas más distantes del centro del poder. Aquí es una zona perfecta para venir a hacer contrabando. Usted lo puede hacer por San Germán, como lo puede hacer por aquí mismo por el lado, o puede ir por la Pitaya. Había unos contactos, ¿verdad? Por ejemplo, el barco llegaba, por ejemplo, había unas personas que venían a comprar sal. Estas personas pues hacían el contacto en Aguada. Y allí había un señor Vargas que se encargaba de hacer un negocio con Cabo Rojo. Ese hombre le decía, pues vete a la playa tal día, tal hora. Y a esa hora pues avisaban a todos los vecinos. Los vecinos que tenían azúcar, el azúcar, acuérdate que en esa época tú producías azúcar, pero si tú no la exportabas, se dañaba. Y el azúcar la metían en cajas de cedro. Como las cajas de estas de agua que tú preparas, ese mismo tamaño más o menos en cajas de cedro, porque el cedro que repele los insectos. Entonces, pues llegaban en sus cajetas con sus cajas de azúcar, los que tenían cuernos y pieles, llevaban cuernos y pieles. Los cuernos se exportaban muy bien en Puerto Rico, con eso se hacían los botones de las camisas. Hoy día se hacen en plástico, antes eran en cuernos. Los que tenían madera, usted va a preparar una finca palaba, y la madera de Puerto Rico era muy bien cotizada. Llegaban allá al puerto. Entonces los puertorriqueños, ¿qué necesitaban? Los productos, venderlos, pero no eran los productos que venían de afuera, la tela. Entonces llegaban estos barcos de holandeses con los joyos de tela. Te cambia una caja de azúcar por un joyo de tela. Ahí vestías a la hija, a la esposa y a 2 o 3 más. Yo necesito 4 rifles. Pues te vendían el rifle a la pólvora y te vendían te cambiaban otra caja de azúcar o 4 palos de caoba. Exacto. Entonces, por ahí se iba mucha de la plata que tenía el país, porque aunque estos barcos llegaban a hacer comercio, como Puerto Rico había necesidades de productos importados, pues a veces hasta la plata que tenían los criollos se la llevaban porque pues necesitabas y comprabas. Entonces, había una ruta más o menos en unos lugares que ellos llegaban y lo iban haciendo. Si no, no hubiese forma de que la gente se hubiese vestido aquí ni nada, porque no había comercio legal. El comercio legal que llegaba era mínimo y llegaba a San Juan. Y con las imposiciones contributivas. El próximo personaje que vamos a tener bien cercanos a nosotros es a principios del siglo XIX, que tenemos 2 personajes bien interesantes. Uno